Lo que realmente desea no es el final de la violencia. Lo que realmente quieres es la seguridad interna y externa completa. Quiere estar en seguridad interior con sus ideas, es seguro en sus relaciones, en sus conceptos, pero desafortunadamente nunca tendrá esta seguridad. Esta es una de las primeras cosas que necesitas entender. Esa vida no es para aquellos que están a salvo. Pero esto, por supuesto, no significa que deba vivir en inseguridad o buscar inseguridad. Este es. Cada uno de nosotros como entidad humana quiere ser estabilizada dentro del estándar de seguridad en sí. Este patrón estará invariablemente en contradicción con el estándar de otro, por lo que vivimos para luchar entre nosotros. Y si observa, no idealista, pero objetivamente, verá que en la vida nunca hay seguridad. Su esposa puede abandonarlo a usted o a mi esposa puede morir. Hay enfermedades, hay muerte, nada es estable. Piense, reflexione sobre esto honestamente, y lo comprenderá usted mismo. Somos entidades humanos, asustados, fundamentados, basado en nuestra inseguridad, nuestras relaciones, nuestro empleo, muerte. Debido a nuestro amor, nuestros afectos, nuestras actitudes, este miedo resulta en violencia. De esta manera, hemos vivido durante miles de años y seguimos sin poder romper la oscuridad del miedo. Por él, somos violentos. Puede, como entidad humana, comprender por sí mismo, al observar la vida, los incidentes de cada día, que no hay seguridad, que la vida es el movimiento eterno. El hombre que puede moverse con la vida y trascender su movimiento encuentra paz, alegría, eternidad. Pero eso significa que tenemos que liberarnos del miedo, una de las cosas más difíciles. Por lo tanto, es necesario investigar la estructura total, la psicología del miedo. Para comprender el miedo, cada uno tiene que observarlo dentro de sí mismo. No debe rechazarlo, ni evitarlo o reprimirlo. Deberías verlo con ojos claros, escuchar por completo, pero no escuche el miedo. No observe su estructura. Si intenta desarrollar coraje, este es un escape al hecho de que es el miedo en sí. Espero que lo comprenda. Por lo tanto, en primer lugar, no debe escaparse al miedo. Es necesario observarlo por completo y completamente. Por lo tanto, no debe buscar ninguna ruta de escape. Y tienes una red real de caminos de escape. Tus dioses, tus pequeños, tu entretenimiento. Y el hombre que realmente quiere entender el miedo no debería escapar. Esto es difícil porque, como uno puede observar, la palabra en sí es la causa del miedo en sí. Por lo tanto, tenemos que liberarnos de la palabra y, por lo tanto, también de las explicaciones y el análisis del miedo y sus causas. Depende de nosotros observar el miedo total y completamente y en silencio. No hay escape entonces y, por lo tanto, estamos cara a cara con el hecho. Nos impide enfrentar el hecho del odio y no busca justificarlo con la afirmación de que otro nos odia. Tenemos que enfrentar el hecho de que hay odio en el mundo. Este odio está aumentando, y no lo disminuya. Cada guerra, cada conflicto, cada lucha interna es una expresión de odio. Y la observación del odio requiere que lo consideremos no verbalmente. Tenemos que entrar en contacto con este sentimiento. Pero esto no es posible cuando, sobre ti, tenemos conceptos verbales que debemos odiar o que no debemos odiar. Para entender algo, caballeros, tienes que mirarlo. Para comprender todo el fenómeno de la violencia, debe comprender la estructura psicológica del hombre con sus inmensos temores. Es decir, tienes que mirar tus propios miedos. Por lo tanto, necesita muy seriedad. La seriedad le dará eficiencia y claridad. Y solo el hombre serio y ardiente vive. Los otros se convierten en carne de cañón simple o seres humanos impresionables. Es muy difícil ser un hombre serio. Porque ser serio no significa crear barbas largas, pecar una tanga, vestirse de sano, o convertirse en monje, o recolectar a una shama. Quien ingresa no es absolutamente un hombre serio. El hombre serio es el que ve los hechos del mundo tal como son, que no está enredado en conceptos, fórmulas o ideales, que ve las cosas como existen en el mundo y sabe cómo enfrentarlas y resolverlas. Este es el hombre serio. Y solo los hombres serios podrán crear una sociedad diferente. Necesitamos una sociedad diferente porque la sociedad, tal como existe, siempre está en un estado de desorden. Esto se debe a que hay clases ricas y pobres. El hombre que sabe,
El hombre que no sabe, el líder y el seguidor, el gurú y el discípulo, se refleja bien y verá cómo todo esto es completamente contrario al orden. Y de esta sociedad de desorden, quieren hacer una sociedad ordenada. Quieren reformarla. Es imposible. Solo nacerá un nuevo orden para comprendernos y promover una transformación total de la mente humana. La mente está dotada de una habilidad extraordinaria. Vea lo que está haciendo, llegando a la luna, descendiendo al parte inferior del mar y permaneciendo allí. Y considere el cerebro electrónico, la automatización, los hechos extraordinarios y los descubrimientos científicos. La mente es capaz de todo, pero no su mente limitada, insignificante y autoinexante con sus dogmas, sus miedos, su búsqueda de placer. Todo esto tiene que terminar y sabrá por sí mismo cuál es la verdad. Luego sabrá si hay o no un estado de aventura infinita. Lo que importa no es la aventura de otro, la paz de otro, sino su propia aventura que importa infinitamente. Porque solo usted como entidad humana en relación con otro humano puede realizar una revolución. Revolución económica o social, que es algo exterior. La revolución debe comenzar por dentro. Luego tendrá paz. Un estado libre de violencia y desorden. Sin estas cosas, no somos seres humanos. Somos violentos, destructivos, refractarios al orden y por lo tanto, sin amor. Caballeros, como dije al comienzo de esta conferencia, no estamos publicitando. No te estoy intentando no convencer nada. Lo que queremos es señalar que usted, como entidad humana, puede y debe transformarse. No por compulsión o influencia, sino al comprender la necesidad de esta transformación. Solo entonces habrá libertad. Solo el hombre libre puede crear un mundo nuevo y una nueva sociedad. Hemos estado hablando de la necesidad de una mutación radical de la estructura psicológica humana. Porque, como sabemos, hay cambios externamente enormes, económicos, etc. Y sin embargo es obvio que el espíritu del hombre, después de tantos siglos, ha cambiado poco. Continuamos siendo lo que siempre hemos sido, violentos, ambiciosos, ávidos, secuidales de poder, prestigio, etc. Podemos modificarnos exteriormente para ajustar a las condiciones ambientales. Y tal vez, bajo presión económica, etc., podamos promover ligeras modificaciones a nosotros mismos. Ser menos ávidos, más libres, menos temerosos, menos ansiosos y menos oprimidos por el sentimiento de culpa. Quizás también podamos liberarnos de algunas de las tensiones a las que estamos sujetos. Pero es bueno ver que los cambios superficiales dicen poco. Interiormente necesitamos una revolución tremenda. Y, para tener la posibilidad de darnos cuenta de esta gran revolución mental psicológica, tenemos que superar el límites de nuestra propia mente. Y esta tarde investigaremos si esto es realmente posible. Vivimos mediocre para realizar repetidamente las mismas cosas, ocuparnos del sexo y la familia, y hacer preguntas superficiales cuando algo nos molesta. Y las respuestas a nuestras preguntas se traducen de acuerdo con el acondicionamiento estrecho de nuestra mente. Nunca hacemos preguntas fundamentales, y nunca enfrentamos los desafíos que la vida presenta cada vez a cada uno de nosotros. Y cuando los enfrentamos, es con nuestro conocimiento limitado y nuestra experiencia limitada. Sin embargo, debemos enfrentar todos estos desafíos de una manera muy diferente. Por ejemplo, el desafío de la pobreza. ¿Qué significa la transformación radical? ¿La mutación completa de la mente humana? ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa ser ávido? ¿Qué es la mutación y qué es la muerte? Estos son los desafíos con los que nos enfrentamos cada día y que respondemos, distraídos o indiferentemente, o el salimos sin respuesta. Tuviste en este país ese gran desafío que fue la guerra contra nuestras fronteras, y respondió a él, como los otros países del mundo. Desde 1945 tuvimos 40 guerras. 40 guerras. Y continuamos con la misma mentalidad. Por lo tanto, el hombre que vive durante tantos milenios aún no ha podido resolver sus problemas. El inmenso problema de la pobreza, la guerra, la violencia. ¿Qué significa ser libre? Si hay Dios, si no hay Dios, ¿qué significa la religión? Estas cosas nos exigen constantemente atención. Y parece que no tenemos tiempo ni inclinación para que respondan en serio. Decimos vagamente que necesitamos cambiar, que la mente humana debe sufrir una transformación inusual para poder enfrentar estos desafíos. El cambio, por lo tanto,
es meramente verbal. O, cuando respondemos a esos desafíos, hacemos teóricamente o de acuerdo con la tradición en la que fuimos creados. Tradición del pasado. El inmenso pasado, o una nueva tradición de unos pocos años. Respondemos de acuerdo con el estándar donde fuimos creados, o consonantes con un cierto movimiento. Comunista, socialista y etc. Aquí nos llamamos a nosotros mismos. Pero estas respuestas no son suficientes, porque somos lo que somos. Violento, envidioso, ávido, temeroso, y ocasionalmente afectado por el sentimiento de culpa. Y cuando es necesario, enfrentamos la cuestión de la muerte, y luego preguntamos superficialmente si hay Dios, o simplemente si creemos en Dios. Teniendo en cuenta todo esto, no teóricamente, porque estamos interesados en hechos y no teorías, creencias u opiniones. Teniendo en cuenta todo esto, estamos necesariamente en cuestión cómo la mente humana puede pasar por esa transformación inhabitante. Esta transformación es urgente y no admite el tiempo. Por lo tanto, debemos investigar lo que implica esta pregunta. Y existe la pregunta sobre cómo puede ser la mente humana, la tuya y la mía, transformándose. Primero, ¿qué entiendes por cambio? Para nosotros, en general, significa una continuidad modificada. Lo que era, se modifica en el presente y cambia un poco en el futuro. Y para este cambio compiten diversas influencias, presiones sociales, tensiones económicas, etc. Hay tantas presiones y tensiones que nos obligan a modificarnos o ajustarnos de acuerdo con ellos. Esta no es de ninguna manera mutación. Es decir, por propaganda, las influencias ambientales, las condiciones económicas, puede verse obligado a cambiar un poco. En tal cambio hay una razón. Miedo. Deseo de una vida mejor. Deseo de más consuelo. Todos estos incentivos, por necesarios que nos parezcan, no producen transformación radical. Deben entenderse claramente. ¿Qué nos impide cambiar? ¿Qué nos hace hacer algo voluntariamente? Si la causa es miedo, no hay ningún cambio en absoluto. Si es compulsión, tampoco hay cambios. Por lo tanto, tenemos que investigar cómo producir la mutación de la mente humana. Sin razón, sin diseño, sin ideal como un incentivo para hacer el cambio. Porque todo esto admite el tiempo. Se encuentra con nosotros. Porque, investigando el tema del tiempo, no sé si estamos hablando, un muy serio, y si todos tienen la profunda intención de comprender estos problemas, para nuestra vida es muy insignificante, muy superficial, vacía, una serie de repeticiones. Hay mucha angustia. No solo la aflicción individual, sino también la aflicción del mundo. Dolor, sufrimiento. Y nos referimos al sufrimiento psicológico, no solo al mero sufrimiento físico. Por lo tanto, para comprender la mutación que se debe operar en la mente humana, debemos entender la cuestión, la estructura y el significado del tiempo, y su importancia en relación con la acción transformadora. Conocemos el tiempo como duración. Esto es, ayer, las experiencias, la memoria, el conocimiento de ayer, actuar hoy para formar mañana. Esta es la duración, un tiempo de tiempo. Y hay tiempo como lo hará. Soy eso y debo ser eso. Y para convertirme en eso, necesito tiempo. Esto es, gradualmente hasta mañana, después de mañana, lo haré. Me convertiré en lo que quiero ser. Y todavía tenemos tiempo como esfuerzo. Y tiempo como pensamiento. Estas son las cosas que examinaremos. Primero, nuestra mente, el mecanismo de pensamiento. El pensamiento es obvio, resulta del tiempo. El cerebro, toda la estructura cerebral es el resultado del tiempo, de muchos, muchos años. Tomó todo este tiempo convertirse en lo que somos. Y pensó que el proceso integral de pensamiento se basa en el tiempo, ya que es el momento de conocer, la experiencia, la acumulación de conocimiento que forma memoria. Por lo tanto, cuando se presenta un desafío, cuando nos hace una pregunta, respondemos de acuerdo con nuestro conocimiento y conocimiento, es decir, con memoria. Este proceso implica tiempo. Por favor, comprenda.
Por esa palabra, no entiendo entender intelectualmente. Podemos escuchar las cosas intelectualmente, estar de acuerdo o en desacuerdo, o agregarles algo. Pero este entendimiento no es la comprensión total. Cuando entiendes algo con esta comprensión total, la acción es simultánea. No hay primera comprensión y luego actuar. Cuando comprende este mismo entendimiento, es acción. Por lo tanto, no estamos investigando intelectual o verbalmente la cuestión del tiempo. Estamos investigando si es posible para una entidad humana como tal vivir en este mundo, funcionar en este mundo, si es posible comprender y actuar completamente, no a través del pasado, no como artista, científico, economista, comunista, religioso, etc. Todo esto está fragmentado. Somos, porque, investigando, para averiguarnos, no teóricamente, sino real y objetivamente, cómo una mente puede estar tan fuertemente condicionada como comunista, socialista, católica, hindú o mostan, transformando y liberando completamente del acondicionamiento. Porque solo entonces, en esta libertad, es posible descubrir cuál es la verdad. Solo en esta libertad puede haber paz y orden, no a través del desorden o la violencia, a través de la fragmentación de la mente humana en comunista, socialista, católico e hindú, no a través del nacionalismo. Este es nuestro mundo, y en él tenemos que vivir como seres humanos, y no como estadounidenses, rusos, hindúes o musulmanes. Y para vivir en paz necesitamos la orden. Pero esto solo es posible cuando hay libertad. Y esta libertad solo logramos al comprender toda la estructura psicológica de la mente humana. Así revela escuchar lo que dice sin acordar o rechazar, escuchar simplemente. Una de las mayores dificultades existentes en este acto de escuchar está nuestra incapacidad para prestar atención a algo por un cierto periodo de tiempo. Un cierto periodo de tiempo. Vinieron aquí después de pasar un largo día en una oficina detestable, cumpliendo una rutina poco interesante y cansada como están, tratando de entender lo que están diciendo. Para entenderlo, necesita una mente fresca, una activa, clara, saludable y sin compromiso. Y eso no es seguido por ningún patrón de acción. Porque en el último caso, el individuo no puede examinar, mirar, observar, debido a su prejuicio. Así que estamos investigando por nosotros mismos la naturaleza del tiempo, ya que estamos condicionados a pensar que todo depende del tiempo. Que tenemos que cruzar ciertas fases, pasar por el nacionalismo antes de llegar al internacionalismo y luego algo más. Es decir, tesis, antítesis y síntesis. Esto requiere tiempo. Y si examinamos toda la estructura del tiempo, veremos que el tiempo genera desorden y no el orden. Por lo tanto, para promover el orden en nosotros mismos y en la sociedad, se requiere una acción inmediata. Y no depende del tiempo como una duración. Como dijimos, el pensamiento es tiempo. Todo el mecanismo de pensamiento resulta del tiempo. Pensar es la reacción de memoria. La memoria es experiencia, tradición, la rutina establecida, las condiciones bajo las cuales fuimos creados. Con este fondo reaccionamos a cada desafío. En consecuencia, las reacciones siempre están condicionadas y limitadas. Tenemos que liberar nuestra mente de estas reacciones limitadas, ya que los desafíos son inmensos. Para ellos tenemos que reaccionar total, y no parcialmente, porque es solo cuando reaccionamos parcialmente, inadecuadamente, que hay conflicto, dolor y sufrimiento. Solo cuando la mente puede reaccionar ante un desafío totalmente, es decir, correctamente, solo entonces puede liberarse del sufrimiento y el conflicto. Nuestro pensamiento nunca es gratis. Siempre está condicionado por el pasado, nuestra experiencia y conocimiento. Y no importa si pensamos verbalmente o no verbalmente. Pensar es una duración en el tiempo. Es decir, cada respuesta que damos a un desafío, si nos es familiar, es inmediato. Pregunte sobre algo que conoce muy bien, y su respuesta es inmediata. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vive? Usted responde rápidamente, porque es algo con lo que está bien familiarizado. Pero si le hace una pregunta mucho más compleja, la respuesta llevará tiempo y hay un retraso. Durante este intervalo, el pensamiento está operando como memoria, buscando, preguntando, requiriendo la respuesta.
Este intervalo es de pensamiento. Y este pensamiento se basa en nuestro conocimiento, en el pasado, el conocimiento y la experiencia que tenemos. Es por eso que pensar siempre es limitado. No digo que no debas pensar, pero por favor no saltes la conclusión opuesta, que es necesario pensar muy intensamente, descubrir las limitaciones del pensamiento. Solo piense racionalmente, saludable y lógicamente, y en la comprensión en su totalidad, la estructura del pensamiento. Tal vez alcanza un estado mental de percepción y sin acción. Este es un hecho. Como pobreza, guerra, odio y violencia, que son hechos y no opiniones. Los hechos no requieren opiniones, juicios y estimaciones. Solo requieren que los observemos. Y al observarlos, las opiniones y experiencias no tienen valor. Lo que tiene valor es que los vemos claramente. Vea, caballeros, existe la cuestión de la pobreza. Esta pobreza horrible, perniciosa y degradante, que existe en el mundo y todos lo sabemos bien. Para este hecho, nos reunimos con opiniones, partidos políticos, el camino de los comunistas, los socialistas, los congresistas, y no interesa realmente el problema de la pobreza. Solo estamos interesados en el método de resolverlo. Actúa sobre él de acuerdo con nuestros prejuicios, inclinaciones y tendencias políticas. El problema de la pobreza solo se puede resolver en una base mundial. No podemos resuelva como hindú o nacionalistas. Por lo tanto, para eliminar la pobreza, no podemos ser nacionalistas ni pertenecer a ningún partido. Porque, en este caso, solo estamos interesados en un cierto método para resolver el problema. Método al que se opondrán otros métodos, etc. Mientras tanto, la pobreza continuará existiendo. Lo que es necesario, por lo tanto, es darse cuenta del hecho no de acuerdo con sus prejuicios, su nacionalidad, su religión o la forma en que fue educado. Y cuando realmente miras un hecho, verás que en esta percepción hay amor, no una fórmula intelectual de cómo resolver el problema. El tiempo, por lo tanto, es un hecho en nuestras vidas. En cierto nivel, es necesario el tiempo. De lo contrario, podemos perder el autobús y la falta de trabajo. Pero el tiempo se vuelve destructivo, creador de desorden, cuando servimos como un medio para transformarnos. Supongamos, por ejemplo, que soy hábito. Creo el ideal de la no avidez como un medio para transformarme. El hecho es que soy ávido, pero espero que a través del tiempo, durante muchos días, muchos meses, logre esa transformación. Bueno, ¿qué sucede en el intervalo entre lo que es y qué debería ser? En este intervalo, muchos elementos y muchos factores. Y estos otros factores y elementos generan desorden. Vea, en este país, ha sido predicado a la no violencia durante muchos años, durante muchas décadas. Es un ideal tremendo esto, algo irracional. Ningún ideal tiene significado. Lo que tiene significado son los hechos. El hecho es que los seres humanos son violentos. ¿Y por qué necesitamos algún ideal? Servimos al ideal como un medio, una palanca para descarrilar la violencia. Servimos como una idea, un concepto, una fórmula para cambiar el hecho. Servimos como un mito para borrar lo que es. Y eso nunca será posible. Has hablado de no violencia, pero en realidad eres violento. Y solo tendrá la posibilidad de resolver el problema de la violencia si se libera de los ideales. Solo lo resolverá de hecho, si es violento, si investiga este hecho con todo su ser. Los ideales son meros escapes a los hechos, lo que es, lo que eres. Solo cuando vemos lo que somos, podemos operar una transformación radical nosotros mismos.